están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy, la clase del curso asistente de farmacia. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de récipe médico, ¿sí? Los tipos de recetas que se pueden presentar en el ámbito de farmacia. Hay muchos tipos de recetas, ¿sí? Cada una de ellas tiene una normativa diferente, una especificación diferente, estará dirigida a regulaciones diferentes, tipos de pacientes diferentes. Y pues bueno, a pesar de que para muchos una receta médica o un récipe médico es simplemente un trozo de papel, resulta que no, resulta que es un documento legal el cual no puede ser adulterado, inclusive puede ser penado por la ley tratar de adulterar una receta médica, ¿sí? Y esto también, la severidad de esta pena o de este error va a depender más que nada del tipo de medicamento que esté indicado en ella, ¿sí? Si es un medicamento convencional, un medicamento de venta libre o de autoservicio, pues no habrá problema, ¿sí? Pero hay medicamentos, tal vez como psicotrópicos, estupefacientes, codeína, más que nada aquel grupo de medicamentos que son controlados, que tienen un control gubernamental, pues estos son los que pueden acarrear algún tipo de problema legal, tanto para el personal auxiliar de farmacia como para el personal profesional, como es el farmacéutico regente, ¿sí? O sea, el farmacéutico regente y la farmacia en sí podrá tener problemas con algún documento, algún récipe como tal. Entonces, es una clase que nos va a tomar algo de tiempo, sí, pero es una clase que sé muy bien que al finalizar les va a dejar un muy buen aprendizaje. Esto más que nada se va a explicar con normas, perdón, que no se va a vocalizar, con normas aplicadas a nuestro país Venezuela. Eh, y esto pues está dirigido como parte del conocimiento como parte del conocimiento y del curso, sí, de los alumnos del asistente de farmacia, ¿ok? Asistentes de farmacia. Entonces, comencemos recordando que un récipe médico, ¿sí? Un récipe médico es un documento pues legal, como ya lo estábamos diciendo. Un récipe médico, fíjate que por acá lo tenemos. Un récipe médico dice es un documento normal, ¿sí? Dice normalizado porque en realidad técnicamente es un documento normal por el cual los facultativos o médicos legalmente capacitados prescriben o recomiendan una particular droga o medicación al paciente, ¿ok? Para su dispensación en una farmacia. Es decir, es un pequeño documento por el cual el médico le va a recomendar a los pacientes uno o más medicamentos, uno o más fármacos, uno o más procedimientos, el cual el paciente debe seguir al pie de la letra, ¿sí? Lo que el médico haya indicado en esa receta estará sujeto a una evaluación médica, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una receta normalmente no se debe adulterar, por más de que nosotros pensamos y decimos de que no, es que todos los pacientes son iguales, todos los organismos son iguales, mira, tengo los mismos síntomas, el mismo problema, el mismo dolor, la misma afección. De repente el fármaco puede cambiar, la causa de esta enfermedad puede cambiar y al cambiar la edad, la causa, la enfermedad, la patología, pues obviamente también cambiará la medicación, la duración del tratamiento, la forma en que se aplicará el tratamiento, en algunos casos cambiará la vía de administración, en algunos casos el médico también va a tomar en cuenta la edad, el sexo, las patologías que pueda o las enfermedades que pueda ya tener este paciente determinado, porque podemos estar hablando de dos pacientes con una hipertensión, ¿sí? Dos pacientes de 50, 55 años, ¿verdad? Ambos con hipertensión, pero de repente por causas diferentes, ¿sí? De repente hay otro paciente que tiene otro tipo de patologías, le podemos sumar de repente una diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad tipo 2 tipo 3, o sea, ya habrán diferentes cambios. Entonces, esto quiere decir que la medicación nunca será igual de un paciente a otra. En algunos casos será similar, pero no debemos confiarnos de que será igual a otra, ya que lo que el médico indica en una receta estará indicado y especificado para ese paciente determinado, para él, el dueño de la receta. ¿Ok? No es que lo que dice esta receta, porque él tiene 50 años, ahora será igual para todos los pacientes que tengan 50 años. No,
Yo sé que para algunos de los que están viendo este video sonará que esto es algo muy básico y absurdo tal vez, pero también tenemos que entender que hay personas viendo este video que no tienen conocimiento alguno en cuanto a esto. Esto que se va a explicar es con fines educativos, ¿ok? Entonces, dice el concepto que en resumen, una receta o un récipe es un documento legal por el cual el médico debidamente capacitado y facultado y autorizado podrá prescribir medicamentos o procedimientos a un paciente para luego su posterior dispensación o venta en una farmacia. Es importante saber que estas instrucciones cuyo fin es la restitución de la salud del paciente, es decir, un récipe tiene como fin es como un medio para un fin. Un récipe es un medio para poder restituir la salud del paciente, bien sea por medio de un medicamento o bien sea por medio de un procedimiento. ¿Ok? Un ejemplo de procedimiento sería de repente que el paciente le dice, fíjate que hablemos de una artritis, una artrosis, y de repente en un procedimiento sería de repente terapias de inmovilización, realizar terapias de inmovilización, utilizar rodilleras con férula, evitar realizar movimientos que causan el dolor, evitar el peso excesivo, evitar agacharse, evitar subir escaleras. Fíjate, no es un medicamento, pero son procedimientos médicos. Y esos procedimientos médicos tendrán como fin la restitución de la salud del paciente. Entonces, un récipe no solo es para un medicamento, sino también para un procedimiento médico. E inclusive también será para alguna fórmula o receta magistral. Ya hablaremos de eso. Vamos a comenzar hablando en esta primera... ojo, que esto es la clase, ¿sí? Solo que en este caso de la clase vamos a hablar o a enfocarnos en los tipos de récipes, ¿sí? En una primera instancia hablaremos de los récipes blancos simples, ¿ok? Los récipes blancos simples, dice, son recetas, ¿ok? Que prescriben medicamentos que no requieren un control gubernamental, ¿ok? Es decir, son recetas que prescriben medicamentos que no requieren un control gubernamental. Hablemos rápidamente de qué quiere decir control gubernamental. Control gubernamental, como bien nos lo decían esta mañana los alumnos en clase, sería todo aquel conjunto de drogas o fármacos que están controlados por el gobierno, ¿ok? Por el gobierno nacional de cualquier país, porque esto no es solo en Venezuela, sino en todos países. Control gubernamental vendría a ser aquel conjunto de medicamentos que bien sea o ponen en riesgo la salud del paciente, ponen en riesgo la terapia del medicamento o ponen en riesgo el comportamiento, de repente hasta una farmacodependencia, ¿sí? Entonces, pues todo lo que pueda atentar contra la salud del paciente, así él no lo acepte, porque hay pacientes téricos que no, yo estoy bien y no me va a pasar nada. Así ellos tengan esa, llamémosla inmadurez, porque eso es inmadurez, la intención es tratar de controlar la venta de estos medicamentos porque de repente pueden ser muy adictivos. En el caso de los psicotrópicos estupefacientes pueden causar cambios en la percepción, en la conducta, en el estado de ánimo, en la manera que hacen, ven y perciben las cosas. ¿Sí? De repente, no, o sea, recordemos que también causará farmacodependencia. En el caso de los antibióticos, el caso es muy contrario, porque en el caso de los antibióticos se controlan algunos, pero es con la función de evitar resistencia medicamentosa o resistencia antibiótica, ya que el uso indiscriminado de los antibióticos causará resistencia antibiótica, porque recordemos, las bacterias, que son organismos unicelulares, pueden mutar, pueden cambiar sus estructuras celulares a conveniencia, con la función de tratar de resistir estos antibióticos que tal vez tienen que matarlos, ¿sí? Pero como lo usan de forma indiscriminada o lo usan cuando no lo necesitaban, ¿verdad? Que resulta que cuando ya los vayan a necesitar, el fármaco no va a tener ningún efecto terapéutico. En el caso de los medicamentos biológicos igual, necesitan, no podemos inyectarnos una insulina sin saber si la necesitamos, podemos causar la muerte automática si se colocan insulinas a pacientes que no son diabéticos, si la dosis es mayor o menor, si nos equivocamos de una insulina a otra, el paciente necesitaba una insulina neutra o una insulina neutra y le colocamos una rápida o viceversa, o si de repente te equivocas y tenés que colocar una vacuna para el H1N1 y te equivocas y colocas una para la influenza, o hay gente que es hipocondríaca,
que tiene esa necesidad de estar tomando medicamentos y empezar a tomarse o a inyectarse cualquier cantidad de locuras. Entonces pues eso es atentar contra su vida y por eso son fármacos que necesitarán control gubernamental. Entonces cuando escuchen la palabra control gubernamental, serán fármacos que están controlados, ¿ok?, por el gobierno. Ok, vamos a explicar por acá listado de abreviatura. Bueno, esto de acá vamos a ignorarlo un momento. Sí, vamos a cambiar este título. Vamos a colocar cuáles son los fármacos que requieren control gubernamental. ¿Ok? Fíjate que esto ya lo tenía preparado, pero por problemas con la luz, la información se me borró a última hora, no me guardó, pero bueno, no tengo ningún problema volverlo a anotar. Ok, los fármacos que requieren control gubernamental generalmente son 4, ¿sí? Número 1 serían los antibióticos. Ok, número 2 serían los psicotrópicos y también los estupefacientes. Lo escribí mal. Ok, los psicotrópicos estupefacientes. Ok, número 3 serían los medicamentos biológicos. Recordemos que los medicamentos biológicos son todos aquellos que derivan de un ser vivo. Ok, de repente son los antiofídicos, vacunas, ¿sí? Albúminas, insulinas, inmunoglobulinas, ¿sí? Y por último tendríamos abortivos, ¿sí? Abortivos. Entonces, esos serían más que nada los 4 grupos de medicamentos en Venezuela que requieren un control gubernamental. ¿Ok? Esos son los 4. Ahora vamos a desglosar más o menos para que tengamos una idea. Vamos a comenzar con los que tal vez serían un poco más sencillos. ¿Ok? Lo que serían un poco más sencillos de explicar en el momento sería, vamos a explicar primero los psicotrópicos. Ya regreso, un momento. Ok, volví. Qué pena por el corte. Es que tuve que hacer algo acá. Y aproveché también para de una vez escribir lo siguiente. Estábamos hablando de cuáles eran los fármacos que necesitaban un control gubernamental, ¿sí? Y decíamos que aquí en Venezuela los que tienen control gubernamental serían los psicotrópicos, los estupefacientes, los antibióticos, los medicamentos biológicos y los abortivos. Por acá hice un muy pequeño resumen y los separé como para que tengamos una pequeña idea de a qué nos estamos refiriendo. ¿Ok? Cuando hablamos de psicotrópicos, por nombrar algunos, porque obviamente en la clase de psicotrópicos estaremos viendo todo el compendio de esto, ¿sí? Entonces sería, recordemos, siempre vamos a comenzar explicando por acá. Siempre vamos a tener primero el principio activo del lado izquierdo y luego las marcas comerciales del lado derecho, ¿sí? De psicotrópicos, por nombrar algunos, clonazepam como principio activo, como marca comercial sería Clonac, Rivotril o Clonzep. Otro ejemplo sería bromazepam, que sería el Lexotanil, de fenobarbital sería el Gardenal, de diazepam sería Valium o Talema, de Solpidem tendríamos el Stilnox, el Atrimon, el Solpidex. Ojo, solo los estoy nombrando, no estamos hablando de nada de fármacos psicotrópicos, solo estamos haciendo referencia a que son fármacos controlados por su alto poder adictivo, ya que psicotrópicos son aquellos medicamentos que actúan modificando el sistema nervioso central, causando trastornos en cuanto a la conducta, a la percepción, a la manera en que perciben las cosas, a la manera en que van a actuar y a tomar decisiones. Todo será, y además de eso, que van a doparlo. De hecho, siempre lo cuento de este modo, para que entiendan lo complejo y lo delicado de este tipo de medicamentos. Solemos escuchar mucho por allí de que, oye, mira, mi hija o mi hijo fue a una fiesta y en la fiesta le agregaron a la bebida una pastillita de algo y se durmió y lo secuestraron y se lo llevaron y en el peor de los casos hasta la violaron a la chica. Bueno, normalmente es porque son este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces por eso son fármacos tan delicados, también lo utilizan pues para dopar, para robar a la gente, y bueno, son fármacos muy delicados y adicional a eso son drogas legales, son drogas con alto poder adictivo, ¿ok? Tal cual como cocaína, marihuana, heroína,
Entonces, pues son drogas que también, pues, las personas de mala conducta, llamémoslo así, tratarán de buscarlos y drogarse de una manera legal, ¿ok? Entonces, por eso son fármacos que deben ser controlados, no pueden estar primero ni a la vista del público y el acceso debe ser súper limitado a personas con la receta, porque todo esto es para hablar de los tipos de récipes, pero para poder entender los tipos de récipes tenemos que entender los tipos de medicamentos que se van a indicar en esos récipes. Entonces, por nombrar psicotrópicos tendríamos estos, ¿sí? Por acá fíjate que también tenemos el alprazolam. Luego tenemos los estupefacientes, ojo, estoy explicándolo en conceptos muy sencillos. Dentro de los estupefacientes tendríamos, número uno, los que contienen codeína, ¿ok? Podríamos hablar Pine-Pfor o Convaren. Estos obviamente vienen combinados con diclofenac sódico, ya que recordemos que cuando hablamos de un estupefaciente son fármacos que van a causar estupor y son fármacos que actúan inhibiendo de cierto modo la comunicación del cerebro con la zona del dolor. Es decir, esto vendrían a ser prácticamente el último escalón en la escala analgésica. ¿Sí? Escala analgésica, estaremos hablando de la intensidad o la complejidad del medicamento. O sea, dependiendo del dolor, se escogerá el fármaco. Ojo, lo escoge el médico, ¿no? Entonces, los estupefacientes son prácticamente los últimos en la escala analgésica. Otro ejemplo para entenderlo. Siempre solemos ver películas de guerra, ¿sí? Películas bélicas, serían así el nombre, es el nombre de la clasificación. Películas bélicas de guerra, acción. Y siempre solemos ver que en la película, luego de que hay un soldado herido y lo disparan, automáticamente corre el enfermero y ¿qué hace? Saca una ampolla, saca una jeringa, lo inyecta, ¿cierto? Y le dicen, ya va la morfina y ya voy a aliviarte el dolor con la morfina. ¿Por qué? Porque la morfina es un fármaco que automáticamente inhibe, corta, bloquea los receptores para tratar de temporalmente, mientras el fármaco esté biodisponible, inhibir y hacer que, pues, que el cerebro no se comunique con la zona del dolor. Eso en cuanto a estupefaciente. Entonces la codeína podemos verla combinada con diclofenac sódico. Fíjate que por acá se me olvidó, también puede venir combinada más ibuprofeno, ¿sí? Que se llama, ya un momento, se llama se llama Ibucoden, que se me olvidó, Ibucoden, ¿sí? Ibucoden. También puede venir codeína más acetaminofén, ¿ok? Y ahí es donde iría este señor. Iría el Atamelco y el Acuten, ¿sí? Esos serían fármacos que, mira, fíjate, viene codeína más acetaminofén. De hecho, por acá rapidito te lo voy a nombrar. Ah, mira, este te lo voy a nombrar ahorita en unos minutos. Mira, Atamelco, porque tenemos Atamel normal de 500, Atamel Forte, Atamel Plus y tenemos el Atamelco. Míralo, es este que está acá. Atamelco, fíjate que acá lo tenemos, es acetaminofén, que es el principio activo básico del Atamel, ¿ok? Acetaminofén. Co, ¿qué quiere decir co? Que contiene codeína. Entonces ya sabemos que la codeína es un fármaco controlado. Entonces, será controlado no el Atamel, será controlado todo fármaco que contenga codeína. Por eso acá les estoy anotando los principios activos. Estos son los principios activos que son controlados, ¿sí? Aquí, repito, tenemos el grupo de los medicamentos. Yo ahora simplemente estoy desglosando cuáles son los medicamentos que van en cada grupo. Entonces les comentaba que todo lo que contenga codeína, pues será controlado. Entonces, ¿qué tenemos? Codeína más diclofenac sódico, ¿sí? Tenemos codeína con diclofenac sódico. Un momento, organizando acá. Codeína más diclofenac sódico. ¿Cuál sería? Esos que están allí. Vamos a mostrarlo para que vean. Pine-Pfor, ¿sí? Pine-Pfor. Por acá lo tenemos, ¿ve? Vemos que Pine-Pfor contiene diclofenac sódico con codeína, ¿ok? Luego por ahí tenemos el Convaren, mira acá abajo está el Convaren, sé que casi no se puede leer, pero el Convaren de Laboratorios Novartis, diclofenac sódico, que es un AINE,
¿sí? Analgésico antiinflamatorio que actúa a nivel de las prostaglandinas, a nivel de la ciclooxigenasa, ¿sí? Son fármacos que inhiben la ciclooxigenasa 1, las prostaglandinas, pero vienen combinados con codeína, que recordemos, si el diclofenac sódico alivia el dolor porque inhibe prostaglandinas, porque inhibe la ciclooxigenasa 1, ¿ver? Y a su vez ácido araquidónico, esto lo entenderemos en la clase de AINES, esa es la función, ese es el mecanismo de acción de los AINES diclofenac sódico. Bueno, el mecanismo de acción de la codeína será inhibir o cortar la comunicación del cerebro con la zona del dolor. Entonces tenemos dos tipos de analgésicos. Uno actúa de una forma porque inhibe prostaglandinas y ácido araquidónico, así se llama, y cuando este falla necesitaremos algo que actúe de forma más potente, más específica. Entonces cuando estos fallan, ya necesitamos algo que pues ya actúa a nivel del sistema nervioso central, y ahí entrará a jugar al bate, por llamarlo de alguna manera, todos los estupefacientes, que en una primera instancia podrá ser una codeína, pero también podrá ser un tramal o tramadol. Por eso solemos ver que cuando hay mucho dolor mandarán un AINE y luego mandarán un tramal, un tramadol. Fíjate que por acá luego lo vemos. Solemos ver mucho estos de acá, el Saldiar, el Ultracet. ¿Por qué? Porque son escalas analgésicas tipo 3, mientras que diclofenac sódico es una escala analgésica tipo 1, ¿sí? Pero también solemos ver la codeína en jarabes para la tos, porque vemos la codeína en analgésicos, claro, porque vamos a cortar la comunicación del cerebro con la zona del dolor. Pero ¿por qué vemos la codeína en jarabes de la tos? Porque recordemos que la tos es un estímulo. Esto de toser es un estímulo de expulsión. Es porque mi cuerpo está detectando algo que molesta, algo que no me hace sentir cómodo. Entonces mi cuerpo intentará producir un estímulo que será toser. Le indica a mi sistema nervioso central de que hoy tengo algo malo, y mi sistema nervioso central comunicará con mi sistema periférico, mi sistema respiratorio, y habrá un estímulo autónomo de toser, autónomo. ¿Sí? Nosotros no lo controlamos, la tos no se controla. Y si no, porque mucho miedo ahorita con el coronavirus, no puedo toser, no se controla, es autónomo. Entonces, hay jarabes antitusivos o antitusígenos. Ahí, por nombrar algunos jarabes antitusivos o antitusígenos, tendríamos los que derivan de la oxolamina, ¿okay? Como el Broxol, el Pidrol, el Oxolam, son antitusivos. Otro grupo de fármacos antitusivos o antitusígenos sería el Yonal, ¿okay? El Yonal jarabe, el Yonal que contiene dextrometorfano, el Tilodrin jarabe que también contiene dextrometorfano, el Dextonil que también tiene dextrometorfano. Entonces repito, estos son antitusivos, calmantes de la tos. También podríamos estar hablando del jarabe Antux, ¿sí? Antux o levodopropicina, su principio activo, Antux o levoprom, ¿ves? Aquí los tienen juntos, pero son dos cosas diferentes, pero son antitusivos, solo que el dextrometorfano será un antitusivo de venta libre, OTC, autoservicio, y Antux no. Antux ya se debe vender es con receta médica, va en la parte interna de la farmacia, aunque últimamente lo he visto en autoservicio, pero años atrás cuando el fármaco salió no podía estar afuera en autoservicio, ¿sí? Pero como las normas van cambiando con el pasar de los años, bueno, estos son calmantes de la tos. Pero ¿qué pasa cuando es la tos de un fumador? ¿Qué pasa cuando es una tos por una bronquitis, una neumonía, una tos que no cede con nada? Necesitamos entonces algo que me ayude a calmar y apaciguar más esa tos. Entonces ahí es cuando indicarán un antitusivo, un antitusígeno, y lo combinarán con codeína. Ahí es cuando viene el Preveral con codeína, ¿ok? Fíjate que decíamos que Tilodrin contiene dextrometorfano. También decíamos que Yonal, bueno, ya no lo tengo acá, contiene dextrometorfano porque ese es el principio activo antitusígeno. Bueno, si vemos ahora el Preveral con codeína, vamos a ver que el Preveral con codeína, su primer principio activo, bueno, porque es con dextrometorfano. Por hay uno que viene con codeína y hay otro que viene con dextrometorfano. Fíjate, ¿ves? En este caso, el Preveral con codeína contiene
un antihistamínico, que es la clorfeniramina, y le agregan codeína. ¿Para qué? Para que actúe a nivel del sistema nervioso central e inhiba el estímulo de la tos. Entonces, me cortará el estímulo de la tos. Entonces, ¿por qué lo vemos en jarabes para la tos? Porque cuando la tos ya no se dé con nada, necesitaría un estupefaciente que inhiba y corte la comunicación de mi cerebro con la zona, que en este caso será el aparato respiratorio, y de ese modo apaciguar y controlar la tos. ¿Qué sucede con los estupefacientes y con todos los fármacos estupefacientes? Que mientras más lo utilicemos, nos va a dar cierto estupor, nos va a drogar de cierto modo, y vamos a empezar a ver luces, colores, estrellas, hasta no sé, elefantes voladores, porque de cierto modo eso es lo que va a pasar, porque a dosis altas, pues causará cierta farmacodependencia. Por eso muchas personas lo utilizan cuando van a beber y se buscan de drogar. Por eso son fármacos que se controlan. Todo lo que contenga codeína se debe controlar por su alto poder adictivo. Fíjate, todo el tiempo que nos está tomando solo es nombrarlos, ¿no? Luego tendríamos Propofol. No sé si sabían que Michael Jackson, sí, Michael Jackson murió con Propofol. Propofol es esta ampolla. Siempre comento muchas anécdotas siempre. Pues, no sé si recuerdan que cuando Michael Jackson murió siempre había un médico. No se recuerdan que el médico, que el doctor, que se iba preso, que no está preso, que la denuncia, que no la denuncia, porque había con la muerte de Michael Jackson un médico de por medio, porque Michael Jackson en sus problemas de depresión, en sus problemas de ese pánico al salir al ambiente y contaminarse, de ese tema de que no tenían que tener contacto con él y más sus otros problemas, él pues utilizaba altas dosis de Propofol para poder mantenerse dormido. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Que utilizó una dosis tan alta de Propofol, que era que su sistema se fue apagando poco a poco. Se apagó, o sea, utilizó tanto que inhibió a tal punto que su sistema cardiovascular se fue apagando hasta que simplemente murió de un paro cardíaco. ¿Pero por qué? Porque su sistema se apagó. Entonces por eso había el médico de por medio, porque no saben si era que el médico lo había dado, que por qué le indicó una dosis tan alta, bueno, en fin, eso lo pueden googlear por allí, pero es una pequeña anécdota. Entonces mira, el Propofol, que parece leche, son ampollas de 10 mililitros, son estupefacientes altamente adictivos. ¿Okay? Luego tendríamos los biológicos, ¿okay? Medicamentos biológicos, podremos nombrar las vacunas, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de BCG, hepatitis, BPH, fiebre amarilla. Dios mediante, cuando salga la vacuna del coronavirus, también estará acá. H1N1, insulinas como Lantus, Apidra, y en fin, medicamentos biológicos, que será todo aquel que se extrae a raíz de un ser vivo, ¿ok? O de parte de una cepa de ese germen, de ese virus, de ahí, ¿ok? Obviamente deben ser controlados. Les recuerdo que todo medicamento biológico debe estar refrigerado y nunca, jamás deberá perder su cadena de frío. Cuando hablamos de antibióticos ya entramos en la parte un poco más difícil, compleja, porque cuando hablamos de antibióticos, los antibióticos son muy extensos, ¿sí? Se clasifican en muchos grupos, en muchas familias, ¿bien? Entonces, pero no todas las familias son controladas, no todas las familias de antibióticos son controladas. Cuando hablamos de familias, estaremos hablando, por ejemplo, los que acá yo coloqué, las familias de las quinolonas. Cuando hablamos de quinolonas, ¿verdad? Estaremos hablando de ciprofloxacina, lomefloxacina, norfloxacino, moxifloxacino, ¿sí? Cuando hablamos de macrólidos tendremos hablando de acitromicinas, claritromicina, eritromicinas, esperinomicina, ¿ok? Cuando hablamos de lincosamida estamos hablando de clindamicina y linconcin y clindamicina. Estaremos hablando de cefalosporina de segunda, tercera y cuarta generación, ya se las muestro porque son muchos. Carbapenema ya se los muestro. O sea, lo que quiero que entendamos es que aquí ya no estamos hablando de un principio activo, estamos hablando de un grupo de fármacos. El primer grupo de fármacos se le llamará quinolonas.
Quiere decir que todos los fármacos que se clasifiquen dentro de esta familia, quinolonas, son controlados porque pueden causar alta resistencia antibiótica, ya que tenemos que saber qué tipo de infección bacteriana, qué tipo de bacteria está atacando, porque no podemos escoger el antibiótico sin saber qué bacteria hay. De allí la importancia de los urocultivos y de los coprocultivos, ¿sí? Les recuerdo otra anécdota. Es que mira, yo siempre he dicho que para poder entender el fármaco tienes que entender la enfermedad. Yo no puedo solamente llegar y hablar sin tal vez darte un leve repaso, porque yo comprendo que muchos de los que están viendo este video no saben absolutamente nada, porque son cursos de asistente de farmacia. Como también entiendo que hay otros que ya están estudiando una carrera afín, pero en su momento no lo sabían. Entonces, para que entendamos la importancia de la clasificación de los antibióticos, rapidito explico. Fíjate que cuando hablamos de un paciente que tiene una infección urinaria, ¿verdad? Se le indicará, bueno, el paciente o el farmacéutico también podrá hacerlo, le indicará, yo aquí como tengo el celular acá me obstruye un poco la visión. Uroanálisis. Fíjate que cuando hablamos de un uroanálisis estaremos hablando de un examen de orina, pero no, un uroanálisis es un examen de orina hasta cierto punto básico, porque un examen de orina, uroanálisis, será un examen que solo nos va a mostrar por medio de una tira reactiva, que es la que vemos acá, si en la sangre estamos presentando hematuria, sangre, piuria, pus, si hay cuerpos cetónicos, si hay nitritos, si hay urobilinógenos, si hay urea, glucosa, sangre ya lo dije, y solamente con los cuerpos cetónicos y los nitritos, si salen positivos, obviamente el uroanálisis pues nos dirá, tienes infección bacteriana, pero aquí es donde viene el detalle. No nos dice y nos especifica cuál. Entonces aquí importante para que aprovechen y aprendan. Los uroanálisis solo nos van a decir si hay o si no hay bacterias, ¿ok? Pero no nos especifica cuál bacteria nos está atacando. Entonces, si yo no sé qué tipo de bacteria hay, pues mucho menos podré escoger un antibiótico. Entonces, todo este compendio y conjunto y grupo de personas que van y se dirigen a una farmacia y buenas, tengo una infección de orina y ¿qué antibiótico me va a dar? Y en la farmacia se lo dan, yo digo, wow, los aplaudo, ¿cómo hicieron? ¿Sí? Puede tener síntomas de una infección urinaria, ya que sabemos que puede ser ardor, irritación, micción imperiosa, dolor y ardor a la hora de orinar, una necesidad imperiosa de que voy a orinar, orino y quedo con las ganas de orinar. Entonces ya eso pues es un síntoma inequívoco de que puede haber una infección urinaria, dolor en la zona baja del vientre, en el peor de los casos sangre, pus, bueno, en fin. Pero el hecho es que cómo vas a dar el antibiótico sin saber qué bacteria hay. Entonces un uroanálisis no te especifica eso. Un uroanálisis solo te dirá si hay o si no hay bacterias, si hay sangre o no. Por eso es simplemente el primer paso de los exámenes. Si el examen sale positivo, o sea, que sale bacteria, entonces el médico indicará un urocultivo. Es decir, ahora la misma muestra de orina será cultivada, ¿verdad? En placas de Petri, que así se llama esto, placas de Petri, y será un urocultivo. ¿El urocultivo qué es? Tomar la muestra y someterla a un cultivo por 24 horas y verificar si hay un crecimiento bacteriano. Entonces, el bioanalista, porque esto ya no compende a farmacia, eso es lo que yo les explico para que entiendan lo complejo que es. Si en el urocultivo hay un crecimiento de bacterias, hongos, gérmenes o virus, bien, pero en este caso estamos dirigiendo las explicaciones a bacterias, si hay un crecimiento bacteriano, ahora el bioanalista deberá indicar específicamente cuál bacteria es la que me está atacando, ¿ok? Entonces, dependiendo de la bacteria que sea, se escogerá el tratamiento. Es decir, en un urocultivo, bueno, aunque ese tipo de exámenes será diferente, normalmente, si me sale positivo de que, mira, si sale una bacteria, salió por ejemplo una Escherichia coli, ¿verdad? Al paciente A, al paciente Juan, le salió una Escherichia coli en la orina. Bueno, cuando esa muestra de cultivo sale positiva, ahora el siguiente paso será realizar un antibiograma.
Fíjate todo lo difícil que es entender todo esto para poder hacer entender los récipes. Mira, un antibiograma que es someter la muestra a un contacto directo con fíjate, todas estas cositas que vemos acá pequeñitas parecen tabletas, pero en realidad son unas pequeñas, pues sí, píldoras muy especiales que tienen los laboratorios clínicos para hacer los antibiogramas. Ellos deben tener una tableta por cada principio activo. Debo tener tabletas de quinolonas, tabletas de penicilinas, tabletas de aminoglucósidos, y lo que harán es someter esa muestra al contacto directo con antibióticos y estudiar el comportamiento y la reacción de esa bacteria ante el antibiótico que le colocaron. Entonces, cuando eso lo hacen, ese estudio demorará, pongamos, unas 24 horas más. Ok, vamos a buscar por acá un resultado de un antibiograma para que entiendan lo que yo digo. Antibiograma resultados. Ok. Rápido, un antibiograma. Vamos a ver si esto me sirve. Ok. Mira, acá tengo un antibiograma, un resultado. Entonces fíjate, aquí el resultado va a ser 3. Van a ser 3 cosas lo que pueden pasar. Vamos a tener una primera letra. Vamos a escribirla por acá. En el antibiograma, ¿qué puede suceder? Pueden suceder 3 cosas. El resultado puede ser, vamos a escribirlo de una letra más grande. El resultado puede ser o una letra R, o una letra N, o una letra S. Vamos a agrandarlo un poco más. Ok, ese puede ser el resultado. El antibiograma me puede decir que es una letra R. La letra R, ¿qué quiere decir? Que es resistente. Claro, todo esto se explicará en la clase de antibióticos. Esto será una acción neutra, es decir, ni le quita ni le pone, por lo tanto no sirve. Y la letra S será que es sensible. Entonces fíjate, la importancia de los antibiogramas es que nos especificarán exactamente con qué antibiótico se podrá atacar esa bacteria. ¿Ok? Estos resultados van a variar de un paciente a otro, no es que siempre serán resistentes y sensibles a la misma, porque si Juan salió resistente a una penicilina, ¿verdad? Entonces ahora todos van a ser resistentes a una penicilina. No, eso cambia. Entonces, partiendo de ese punto, desde el tema de la resistencia y la sensibilidad, recordemos, en el antibiograma el resultado, porque como la muestra se sometió a los antibióticos, el resultado, ¿qué me va a decir? Me voy a tener los diferentes principios activos, mira que los tengo acá. Vamos a abrir la imagen en una nueva pestaña. En el antibiograma, que acá lo podemos ver mucho mejor, ¿ves? Me dice, tenemos varias clasificaciones, tenemos penicilina, cloxacilina, dicloxacilina, eritromicina, y bueno, tengo varios antibióticos, ¿sí? Este ve el servicio de bacteriología. Entonces aquí ahora que me dice, si es resistente, me dirá resistente, quiere decir que todo lo que me diga que es resistente, entonces no le puedo dar ese antibiótico. ¿Y por qué puede pasar que sea resistente? Porque se automedica tanto ese antibiótico o lo utilizó tantas veces cuando no lo necesitaba, ¿verdad? Que ahora cuando lo vaya a necesitar no le va a servir. Por eso es que por muchos antibióticos se solicita récipe. Y es por este punto. Entonces fíjate, para poderte hacer entender lo de récipe para antibióticos, debía explicarte el por qué. Y es por la resistencia antibiótica. Pero uno se lo explica al paciente y él no lo entiende, no le presta importancia. Pero sí, es muy importante porque el uso indiscriminado de los antibióticos y de la automedicación tan desmedida causa el tema de la resistencia. Entonces, el antibiograma me debe decir a cuál antibiótico puede el médico, mejor dicho, indicarle al paciente. El paciente siempre debe utilizar medicamentos que sean sensibles, es decir, que la bacteria sea sensible a ese antibiótico. Entonces, la meta será que cuando escojamos el antibiótico diga sensible, o mira como acá me especifica, muy sensible. En este caso, a esta persona le sale fue un estafilococo, aunque no lo especifica cuál. Entonces, fíjate, acá quiere decir que este paciente puede utilizar una penicilina sódica, puede utilizar cloxacilina, puede utilizar eritromicina, puede utilizar cefalosporina. Los que están en blanco es porque no utilizaron ese antibiótico para la muestra. Le sirve un cloranfenicol, le sirve una canamicina, una amicacina. La tetraciclina fue de
una acción media, llamémoslo así. Gentamicina fue muy sensible y bueno, mira, este paciente tuvo suerte, tiene muy buenos antibióticos que se consiguen fácil y esto quiere decir que este paciente generalmente no se automedica. Les apuesto que no es de Venezuela. Porque cuando son de Venezuela y les mandan a hacer un antibiograma, los análisis aquí en Venezuela salen resistentes a casi todo. Y es por eso que cuando el paciente, el médico lo ve, le manda ya no un solo antibiótico, sino que le manda 2 o 3. Es decir, le manda Bactron o macrodantina, que es una nitrofurantoína, y ciprofloxacina. O sea, ya tienen que mandarle 3 antibióticos porque se automedicó tanto que ya uno no le va a servir. Esa es la explicación de por qué ustedes dicen y por qué me mandó tanto antibiótico. Porque eres resistente. Y escuchen bien, la resistencia antibiótica se hereda de padre a hijos, por si no lo sabían, se hereda. Por eso es que cada vez van a salir, por eso se habla de la superbacteria, que algún día llegará una bacteria que será resistente a todo antibiótico y no, no creo que esté muy lejos si seguimos así. Bueno, creo que me extendí mucho ahí en antibióticos. Ahora, esto de los grupos, ¿qué quiere decir? Los grupos quiere decir que quinolonas, maclóridos, estamos nombrando es un grupo. Yo debo aprenderme estos grupos. Ustedes en farmacia tienen que aprendérselo. De modo que cuando el paciente te llega a pedir una ciprofloxacina, ya yo debo saber que ciprofloxacina es una quinolona y será controlada. Por acá tengo una lista que se explica mucho más grande, donde tenemos penicilinas, lo tenemos por acá, cefalosporinas lo tenemos por acá, y bueno, no quiero extenderme más en esto, en el tema de los antibióticos, ya que no es la clase es tipos de récipes, pero tenemos que entender muchas cosas antes de llegar a récipes. Y bueno, y por último tendríamos los fármacos abortivos. Los fármacos abortivos aquí cuando tenemos el Cytotec o el Artrotec, que es otro. Recordemos muy bien que Cytotec, que es un fármaco que contiene misoprostol como principio activo, en realidad salió como primera instancia como un protector gástrico. No sé si lo sabían, que Cytotec, de hecho vamos a colocar por acá, es un fármaco que se utilizaba para tratamientos de úlceras pépticas, ¿sí? Dice, está indicado en todos los casos que requieren interrupción segura. Bueno, aquí me están hablando de otra cosa. Interrupción segura del embarazo. Ok, ya va. Claro, porque me están hablando de su indicación actual. Pero que cuando salió el Cytotec, en un primer momento, indicaciones gástricas, vamos a ponerlo así. A ver qué nos sale por acá. Fíjate, ¿ves? Se habla de úlceras duodenales, úlceras por AINES, o sea, por el uso excesivo de AINES. Esto ya lo van a entender porque recordemos, cuando se automedica mucho el ibuprofeno, aspirina, nimesulide, cualquier AINE, él me inhibe prostaglandinas. Y al inhibir prostaglandinas quito esa protección gástrica, ¿sí? En fin, eso lo explicaremos luego. Se utiliza para el tratamiento de úlceras por AINES, duodenales, por hiperacidez, ¿sí? O inductor del parto, que lo explico, ahí lo dijo muy sencillo, ¿sí? Entonces es un protector gástrico casi que de última elección para casos muy graves, muy avanzados. Pero resulta que tiene un efecto secundario bastante conocido y es que cuando se utiliza o lo utiliza una mujer embarazada, puede lamentablemente causar el desprendimiento del embrión que estaba alojado en la placenta, pues lamentablemente causa el desprendimiento del embrión y pues posteriormente su expulsión, el aborto. De allí, claro, las mujeres que utilizan esto de forma automedicada lo entienden mal porque creen que, mira, lo aborté y listo, nadie se enteró. No, pero recuerden que tú abortas o expulsas el feto, pero dentro quedan restos, quedan residuos. Que si el líquido amniótico de repente queda un poquito por allá, que si parte de la placenta, que si un bracito, un dedito, y son cosas que se pueden deteriorar, se fermentan y se pudren. Por lo tanto, no es tan fácil como tú crees que quedé embarazada, busco el Cytotec, aborto, nadie se da cuenta y sigo con mi vida. No, no es así. Y de hecho está penado por la ley porque estarías matando a un ser vivo. No, que solo tiene 4 o 10 semanas. Eso no hay nada allí, no hay nada. Te invito a que te hagas un eco con nada más 7, 8 semanas, o sea, mes y medio, y escuches el latido del corazón. Así que eso es un placebo, de que no hay nada, no, tú estás sugestionándote de que no hay nada, pero no, sí lo hay, sí lo hay. Déjalo crecer o vete a hacer un eco con 7 semanas para que lo veas, lo vas a escuchar.
Es decir, el aborto se debe inducir única y exclusivamente cuando ese embarazo viene con malformaciones, viene fuera del útero, viene por allí en una trompa de falopio o está alojado en el ovario, porque el embarazo se puede dar en el ovario, porque hay huevo anembrionado, es decir, se formó el saco pero dentro no hay embrión. En fin, está en riesgo la vida de la mamá porque ese bebé viene con malformaciones, viene mal. Entonces tienen que interrumpir el embarazo y para interrumpir el embarazo inducirán el aborto de forma legal con un Cytotec. Mi deber y mi ética profesional me impide decirte cómo se utiliza, nunca lo he hecho y nunca lo haré por el tema de la automedicación. Yo sé que hay mucho allí con cuaderno y lápiz esperando que explique cómo se utiliza, pero no lo haré. Solo explico la indicación, pero no puedo explicar cómo se utiliza. ¿Ok? Eso es algo que no se puede hacer. Nunca lo he hecho, en serio, nunca lo he hecho. Ajá, entonces, obviamente, esto es un grupo de medicamentos que tiene que ser controlado, porque la clase de hoy es fármacos controlados o récipes controlados, ¿sí? Entonces, bueno, ya entendemos cuáles son el grupo de medicamentos que requieren control gubernamental, porque mira, aquí estábamos hablando era de eso, que estábamos hablando de récipes que requieren control gubernamental. Bueno, todo esto que hablamos es medicamentos que tienen control gubernamental. Creo que quedó bastante claro por qué son controlados. Unos porque pueden adulterar tu sistema nervioso, o te vuelven loco, puedes hacer cosas que no debes. Otros porque son biológicos y puedes atentar contra tu vida. Otros por resistencia antibiótica. Y otros porque si no, ¿cuánta mujer por allí no estaría abortando? ¿Sí? Porque sabemos muy bien que hay perdón, mujeres inmaduras, ¿sí? Que, ay, no, yo aborto y nadie se da cuenta y sigo con mi vida, pero sí como hay mujeres inmaduras, también hay mucho hombre machista, ¿ok? Yo soy 50 y 50, ¿sí? Hay mucho hombre machista que dice, no, no, tienes que abortarlo, si me quieres, demuéstramelo y abórtalo, y las obligan, y bueno, es una realidad. Entonces, ambos son culpables, por eso, pues, hay muchas maneras de prevenir el embarazo. Entonces, obviamente tienen que ser controlados. Bien, entonces, son fármacos que requieren control gubernamental. Ahora, vamos a explicar cuáles son los tipos de récipes. Número uno, tipo de récipe blanco simple, ya de aquí en adelante todo ya es más sencillo. Récipe blanco simple dice que son recetas. ¿Te imaginas que no hubiera estado grabando? Me muero. Récipe blanco simple son recetas que prescriben medicamentos que no requieren control gubernamental. ¿Ok? Por eso tenemos que entender primero cuáles son los controlados. Recordemos, son estos de acá abajito. Estas de acá abajito. Estos. Sobre acá abajo lo desglosé. Entonces, ¿cuáles son los que no requieren control gubernamental? Dice, récipe blanco simple. Son recetas donde se prescriben medicamentos que no requieren control gubernamental, pero que sí deben dispensarse bajo un cierto control, ya que necesitan la evaluación del médico. Es decir, todo lo que está dentro de la farmacia, no en el área de OTC, sino en el área de venta con receta. ¿Ok? Dentro de récipes blancos simples, que son medicamentos no controlados, podemos nombrar, bien, complejo B, Neuribe, Bedoyecta, Meganovión, podemos nombrar ibuprofeno, buscapina, podemos nombrar el salbutamol, el Ventide, Venticor, podemos nombrar prácticamente el 70% de los medicamentos, ¿sí? Anticonceptivos, todos los anticonceptivos requieren una evaluación médica, ¿ves lo que acá dice? No requieren un control gubernamental, pero sí una evaluación médica. Muchas mujeres se automedican los anticonceptivos y yo, no, tienes que ir a una evaluación y ver cuál es la hormona que mejor se adapta a ti, a tu sistema. Medicamentos que no requieren control gubernamental, fármacos antidepresivos, fármacos para la demencia senil, para oxigenantes cerebrales, fármacos para la hipertensión, todos los antihipertensivos, los sartán, valsartán, ¿ves? No son controlados, pero sí requieren de una evaluación médica, por lo tanto necesito de récipe. Fármacos para la disfunción eréctil, hormonas para la menopausia, medicamentos, todos los AINES, cataflán, diclofenac potásico, loratadina, antihistamínicos, Rinolax, y bueno, gran cantidad de fármacos. ¿Cómo sabemos cuáles son los que no son los que van aquí? Pues fíjate,
todo lo que no tenemos acá en esta lista son los que van a necesitar con récipe blanco simple. Inclusive en récipe blanco simple también estarán todos los medicamentos de autoservicio. Todo lo que está fuera en autoservicio también se puede vender con récipe blanco simple. Solo que lo de autoservicio no requiere una evaluación médica. Por eso está en autoservicio. Recordemos muy bien la clase 1 de lo que era OTC y autoservicio. Y recordemos rápidamente que OTC o autoservicio son medicamentos que pueden venderse de forma libre porque no requieren receta médica. ¿Y por qué no requieren receta médica? Porque hasta cierto punto no requieren una evaluación médica. O sea, son fármacos bajos, muy poco tóxicos. Entonces, pues por eso no requieren receta médica. No requieren una evaluación médica. Pero sin embargo, aquí, ¿qué podemos nombrar en fármacos de OTC o de venta libre? Multivitamínicos, Centrum, Energivit, Talla Mineral, Ninazo, Nafazol, jarabes para la tos, Prospan, Fluirin, antigripales como Theragrip, Resprin, Alivet Fa, emulsión de Scott, Provicar, Carnicin, Cativil, Canesten, ¿sí? Bueno, en fin, todo lo que sea de OTC o autoservicio. Entonces, récipe blanco simple me sirve tanto para lo que va adentro de la farmacia, ¿verdad? Que no es controlado, pero también para medicamentos de OTC, Atamel, acetaminofén, Buscapina, ¿sí? Entonces, eso sería el récipe blanco simple. No son fármacos controlados. Luego podemos estar hablando de récipe blanco retenido. Ahora, esto es un récipe blanco, pero ahora debemos quitárselo al paciente de buenas maneras. Señor, disculpe, para poderle vender este medicamento usted debe dejarme el récipe, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, tiene que dejarle el récipe y hay ciertas normas que se deben tomar en cuenta para poder retener el récipe, ¿ok? Entonces, récipe blanco simple récipe blanco retenido, dice el concepto. Se prescriben productos sujetos a control de venta y deben ser archivados en el establecimiento, o sea, se deben quedar en la farmacia y deben ser relacionadas mensualmente ante el Ministerio de Poder Popular para la Salud y se utilizan para la prescripción de medicamentos psicotrópicos, sales de codeína, estupefacientes, derivados de opiáceos, medicamentos biológicos y bueno, en fin, lo que estábamos hablando hace ratito. Es decir, que todo lo que estábamos hablando hace ratito, codeína, vacunas, insulinas, necesitan un récipe blanco el cual se va a retener. ¿Ok? Ya vamos a hablar de las normas o de lo que se necesita para esto. Ya quería revisar algo por acá. Okay. Entonces, ya como explicamos esta sección, pues es más sencillo de entender. Ya vamos a hablar de qué es lo que debe contener el récipe. Y luego tenemos el récipe violeta o morado. El récipe violeta o morado, pues mira el concepto que yo coloqué. Dice, son recetas oficiales que forman parte de talonarios que el Ministerio Popular para la Salud proporciona a los médicos cirujanos para la prescripción de medicamentos estupefacientes, algunos psicotrópicos, aquí es cuando entraba el propofolio en la morfina, y algunos psicotrópicos, bueno, en fin, ya lo dije. Este modelo de récipe está fuera de circulación temporal por la situación país en Venezuela y la escasez del papel, en serio, no hay papel para imprimir talonarios y bueno, por el alto costo ya ha salido un poco de circulación. Este era el famoso récipe morado. ¿Y por qué le llamábamos récipe morado? Porque era morado, ¿ok? Porque era un talonario, como ver un facturero. Créanme que estuve buscando acá, pero es que hace como 5 años, mira, estamos en el 2020, y hace como 5 años no se volvieron a ver los talonarios de récipe morado. Y estuve buscando y no volví a encontrar. Entonces los talonarios de récipe morado era como ver un facturero, claro, no era así, era más bien era un talonario, pero ese talonario tenía muchísimas letras moradas, ¿sí? Entonces el talonario, que era más o menos como ver esto, tenía muchas letras como de trasfondo, era como un fondo de agua, ¿verdad? Que estaba en forma como que diagonal y decía muchas veces MPPS, 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 y lo decía tantas veces en forma diagonal en todo el récipe, las letras moraditas, que se asemejaba que era un récipe morado, pero en realidad era blanco
con un trasfondo de letras moradas que decía MPPS, y eso daba la ilusión de que era morado. Ese tipo de talonarios pues ya no volvió. Por último tenemos la receta médica magistral, que dice es aquella receta que prescribe una fórmula especial para un paciente determinado, el cual debe elaborarse al momento de su presentación, ¿sí? Es decir, en recetas para fórmulas magistrales, vamos a buscar una por acá rapidito. Recetas para fórmulas magistrales tendríamos, por ejemplo, para un preparado nasal, ¿sí? Para un preparado nasal vamos a de repente tener un récipe, y el récipe nos puede indicar, bueno, no lo tenemos a la mano, puede decir, compre una ampolla de dexametasona, una ampolla de gentamicina, gotas de oximetazolina y solución fisiológica, ¿sí? Y bueno, eso se le lleva al farmacéutico, y el farmacéutico pues luego procederá a preparar esa fórmula, ¿sí? La dosis tampoco la puedo decir porque si no lo preparaban. Y bueno, entonces una fórmula magistral es eso, es una preparación que se debe hacer el momento. De repente una crema para fisuras anales, una crema para escaras, una crema para la escabiosis o sarna, ¿sí? Una fórmula magistral es un medicamento que se prepara a raíz de otros medicamentos, de otras formas farmacéuticas. Las utilizamos y la preparamos al momento en la farmacia, ¿sí? Ese sería el otro récipe, bien, que se va a utilizar en la farmacia. Ahora, quería comentar lo siguiente. ¿Cuál es la normativa, o cuál es, exacto, la normativa lo que me exige qué es lo que debe contener el récipe para poderlo quitar o retener? Porque no es solo darme el récipe y listo. No. Ya regreso, voy a buscarte la información y ya hacemos una pequeña transición y ya te muestro lo que debe contener el récipe. Cortamos porque la magia del tiempo de YouTube. Ok, volvimos. Es que estoy preparando una clase que es bastante compleja, es delicada, porque como les decía, el tema de los récipes, si algo sale mal, pues puede ser penado, ¿sí? Ahora, ya sabemos muy bien cuáles son los fármacos y cuáles son los controlados, los no controlados, pero ahora, ¿qué pasa cuando quitamos el récipe? ¿Qué debe tener entonces ahora ese récipe para uno decir, bueno, sí señora, se lo puedo vender? Es decir, supongamos que llega un paciente a la farmacia y te dice, buenas, señor, disculpe, señor, señora, señorita, ¿tiene Rivotril? Les aconsejo que antes de decir si hay o no hay, ¿tiene Rivotril? Sí, o bueno, sí, a veces es inevitable, ¿no? Sí, como no, señora, disculpe, me permite el récipe. ¿Sí? Muchos pacientes de psicotrópicos se hacen los desentendidos y te dicen, "Ah, y necesitaba récipe". Ellos lo saben, ellos lo saben. Solo que ellos van a ver si ellos agarran a algún novato en la farmacia y ver si logran comprar el psicotrópico sin entregar el medicamento, el récipe. Esto no les va a suceder porque como el paciente no sabe que eso está guardado bajo llave, él creerá que eso está igual allí por la letra del orden alfabético. No, esa es la ventaja de que los psicotrópicos se guardan siempre bajo llave y solo podrá tener acceso al farmacéutico regente. ¿Ok? Recuerden que todo esto lo que voy a explicar a continuación, si usted algo se le olvida y no está seguro, siempre va a poder explicarle al farmacéutico, doctor, este récipe está bien, porque oye, esto es ley. Esto que estoy explicando a continuación es ley, o sea, es algo obligatorio, no es opcional, ¿sí? Quería comentar antes de explicar esto, por acá había comentado. Qué extraño. Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes que debe contener el récipe? Dice, son varias. Mira todas las cosas que debe tener el récipe. Comenzamos rápidamente. Dice, número 1, el récipe debe contener el membrete del establecimiento. Vamos a buscar por acá. ¿Ves? El récipe médico. Ejemplos, ¿sí? Bueno, dice la primera norma de que el récipe debe tener el membrete del centro asistencial con dirección y RIF. ¿Ok? Por acá tenemos récipe médico, ¿verdad? Por acá tenemos otro, bueno, estos récipes, récipe médico, ¿verdad? Con la dirección y RIF. ¿Sí? Debe tener el membrete del establecimiento o el membrete del médico, ¿sí?
Dice ahora la siguiente, vamos a voltear esto por acá. Dice la siguiente, nombre del paciente y la edad. Es decir, que luego debemos colocar el nombre del paciente. Aquí se llama mordisquito. Bueno, esto es un récipe de un animal, mira. Eh, mordisquitos. Récipe. Bueno, el hecho es que, bueno, tiene que ir el nombre del paciente y la edad. ¿Sí? Número 3, fecha. Ah, mira, que lo del membrete asistencial es opcional, se me ha olvidado decirle. Por eso muchas veces vamos a tener algún récipe o documento que no tiene, no está membretado, ¿sí? Es como que un trozo de papel y no tiene ningún membrete. Pero mira, como por ejemplo este, no tiene ningún membrete. Oye, ¿por qué me salen solo veterinarios, vale? No tiene ningún membrete. Entonces usted dirá, no, no es legal. Él no podrá tener membrete y usted dirá, no, no es legal. Pero una vez tenga el sello húmedo de un médico especialista o un facultativo, ya automáticamente pasará a ser un récipe legal. Legal, mire, este no está membretado. Sí, no está membretado. De hecho, este récipe que está acá no sirve. Mira, ¿cómo sabes que no sirve? Porque no tiene el sello médico, el sello húmedo del médico. Usted dirá, pero ¿y este sello qué es? Este es el sello del establecimiento, del centro asistencial. Y eso no tiene validez. Para vender un psicotrópico, el sello debe ser del médico. ¿Sí? De hecho, por acá yo lo colocaba. La fecha es opcional. ¿Por qué el tema de la fecha? Se aconseja que para vender fármacos controlados, la fecha debe ser del mes en curso. Es decir, si estamos en el mes de octubre, el récipe de lo que el paciente va a comprar debe ser del mes de octubre. Él no puede llegar a comprar algo del mes de febrero o marzo. ¿Por qué no? Porque hay algo que la gente no sabe. Y es que el farmacéutico, los primeros 5 días de cada mes, el farmacéutico debe dirigirse a Contraloría Sanitaria, a Cuerpo de Salud, y llevar los libros, ¿verdad? De cada grupo. ¿Cómo así dirá usted? Lo que sucede es que si hablamos de 4 grupos de medicamentos controlados, deben entonces haber en la farmacia 4 libros. Un libro para psicotrópicos donde se lleva anotado todo eso. Un libro para antibióticos donde también se llevará anotado. Son libros como de contabilidad. Un libro de medicamentos biológicos donde también estarán los abortivos. Y un último libro que será el de la nevera. ¿Okay? Esto no se les explica muy a fondo porque eso ya es trabajo del farmacéutico. Pero es decir, todos esos récipes que usted va a quitar y se va a archivar en la farmacia, no crean que es que se guarden y se les quita al paciente porque sí, no, se les quita y todo esto debe tenerlo para luego anotarlo en ese libro. Bueno, y el farmacéutico regente debe dirigirse luego los primeros 5 días de cada mes con los libros y los récipes en mano que soportan. Es decir, si en la farmacia hay 10 ribotril y se vendieron 5, deben haber 5 récipes que lo soporten. No puede faltar ni uno. ¿Ok? Debe tener el nombre del medicamento o principio activo. ¿Ok? Por acá voy a abrir mi Facebook. Será que sé que lo tengo por allí a la mano. O no sé si Google Fotos. Vamos a ver si sale por acá. Vamos a ver, disculpe. Si tengo por acá lo que necesito buscar. Ok, ya va. Perdón. Es que había una sección que necesitaba mostrarles. Estos son imágenes de algunos cursos que se han hecho por allí. Así creo que estaba por acá. Ay. Ya, qué pena. ¿Por dónde debe estar? Ya, perdón. Es una foto que tomé. Yo la tenía por acá. Es una foto donde voy a explicar algo muy importante. Ya sé que ya estoy cerca. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Perdón, ya lo estoy buscando. Enero, febrero. Y creo que fue para el mes de marzo, ahorita que me acuerdo ya va. Marzo. Sí, marzo sí fue. Se me olvidó buscar por fecha, es que no recordaba muy bien qué fecha había sido.
Esperamos que cargue un momento. Ajá. Aquí estoy yo en la farmacia. Ok, por acá debe estar la imagen que les digo. Para que entendamos lo del nombre y la marca. Estoy en la farmacia todavía. Esto. Esto es lo que les quería mostrar. Fíjate que en nuestro país, Venezuela, hay un problema en cuanto a la escasez de los medicamentos y el gobierno intentó excusarse, mejor dicho, escudarse, o sea, de escudo, y excusarse de excusa, o sea, y trató el gobierno de decir de que la escasez en nuestro país en cuanto a los medicamentos era culpa de los médicos, porque los médicos le exigían a los pacientes una marca, ¿sí? Entonces resulta que eso no es así. Pero bueno, el médico intentó decir de que no, la escasez de los medicamentos es culpa de los médicos, porque los médicos les están exigiendo a los pacientes una marca en específico. Por tal motivo, el día 12 de mayo del 2016 salió una nueva providencia. Y esta providencia, mira, esto es algo que está en la farmacia. Mira, esto es algo que se ve en la farmacia por aquí. Yo sé que salgo en una foto en la farmacia y se ve de fondo. Pero mira, mira que se ve de fondo acá. Miren lo grande que es. Debe estar a la vista del público. Si lo ven acá de este lado. Entonces, eso es algo que toda farmacia en Venezuela lo debe tener porque es una providencia, una exigencia del ministerio, ¿verdad? Entonces dice que la prescripción de los medicamentos en una receta médica, la prescripción debe realizarse por medio del principio activo o denominación común del producto. Es decir, que cuando el médico vaya a indicar un fármaco, ¿verdad? El médico ya no puede colocar la marca comercial. El médico, para poderlo hacer, debe colocar el nombre del principio activo y dentro las marcas comerciales. O sea, debe dar varias opciones. Ya no es como antes, que el paciente solamente, el médico solamente llegaba y colocaba Rivotril y el paciente salía a buscar Rivotril. Esto daba como consecuencia que si el paciente iba a buscar Rivotril y no había, y nosotros le sugeríamos Clonzep, el paciente iba a decir, uy, no, porque como el médico no lo notó, pues mejor no lo compro, ¿sí? No, señora, pero mire, es lo mismo. No, es que como no lo dice Recipe, no lo compro. Y bueno, está bien, es normal y es válido que ellos lo hagan. Bueno, por eso ahora el gobierno en Venezuela sacó esta providencia donde obligaba a que los medicamentos debían expresarse por principio activo. Es decir, así como yo se los anoté acá. Primero el principio activo y entre paréntesis las marcas comerciales. De modo que obligaban a que se haga de este modo para que el paciente pudiese tener varias opciones. Siempre tuvo las opciones, siempre las tuvo. Yo tengo 14 años en esto y siempre las tuvo. Solo que cuando nosotros se los ofrecíamos, el paciente no nos creía y no llevaba nada. Y uno a veces le mostraba hasta con la guía médica, uno como que, pero señora, mire, es lo mismo. Y no. Y la otra parte de la resolución es que el gobierno prohíbe, miren, parece absurdo, prohíbe el uso de récipes médicos o recetas que contengan nombres impresos o logos o lemas publicitarios de laboratorios y medicamentos de cualquier marca comercial. Es decir, si anteriormente veíamos récipes que nos regalaban los visitadores médicos llegaban a la farmacia y le regalaban a unos récipes. Pero era común ver que los récipes decían como que en un fondo de agua, si el laboratorio que me lo regaló era el laboratorio Helmont, obviamente el récipe se servía, utilizaba para indicar cualquier cosa. Pero siempre íbamos a ver propaganda de fondo de que decía por allí Tantum, decía, mira, se me olvidaron los productos de laboratorio Helmont. En fin, decía marcas alegóricas a ese producto, ¿sí? A ese laboratorio, de modo que el paciente compraba cualquier cosa, pero en el récipe veía marcas. Y yo, ay, mira, voy a pedir esto. Entonces veía fondos de marcas comerciales o logos de laboratorios o logos de productos, de un antiácido, de una vitamina o algo así. Entonces, bueno, el gobierno también prohibió eso, porque según ellos, eso incentivaba la escasez de los medicamentos en Venezuela. Otra cosa que debe tener las partes de récipe dice que debe mostrar el nombre del medicamento, principio activo ya lo dije, debe tener la dosis, ok, debe decir Rivotril 2 miligramos. Si no dice la dosis, no funciona, no se puede vender. Debe expresar la cantidad de cajas, que siempre debe ser una. Para los psicotrópicos siempre se debe vender una caja. Si el récipe dice 4 cajas, no, pero el récipe dice véndame 4 cajas de alprazolam, no se puede.
solo se puede vender una. El Ministerio de Sanidad estipula que solo se puede vender tratamiento para un mes. Un mes. Si el récipe dice 2 cajas, solo se puede vender un mes. A menos que en las indicaciones especifique que va a tomar una en la mañana y una en la noche, pero no se puede vender lo que el paciente diga, o lo que el récipe, se puede decir 10. Si el paciente necesita varias cajas y me lleva varios récipes, ¿me puedo vender varias cajas con el mismo récipe? No, porque ya yo sé que el paciente me llevó, este mes ya me llevó 30. Entonces ya las otras récipes, yo le voy a decir, señor, guarde estos récipes y vuelve el otro mes. El sello húmedo del médico especialista debe mostrar la especialidad del médico. ¿Ok? El sello húmedo debe mostrar la especialidad del médico. Cuando vemos la especialidad del médico, ¿verdad? Vamos a buscar por acá, récipe médico, ejemplos. El récipe médico debe decir la especialidad. Ya se los muestro. Buscando. Oye, qué extraño. Esta mañana estoy un poquito cansado porque esta clase ya la di esta mañana y oye, me tocó volverla a dar para grabar porque a muchos alumnos se les fue la luz. Fíjate, acá tenemos uno, consultorio médico Santa Cruz. Acá vemos, está genial. Vemos que dice doctor Edgar Plaza. ¿Ves? Esta es la información que debe contener el sello húmedo. Vemos que dice Edgar Plaza, dice su cédula de identidad, dice su número ante el colegio de médicos, ¿ok? Y dice su número ante el Ministerio de Sanidad de ese país. Y dice que es medicina ocupacional en este caso, pero acá dice la especialidad. En este caso la especialidad es medicina, es un médico ocupacional. Acá dirá si es psiquiatra, pediatra, ginecólogo, veterinario, cardiólogo, neumonólogo, igual. Eso es a lo que nos referimos en cuanto a la especialidad, que el sello húmedo debe mostrar la especialidad. Si a la hora de vender el medicamento, esta información del sello, escuchen bien, si la información del sello no se ve, el récipe no sirve. ¿Por qué? Porque hablamos de los libros de la farmacia. Si la información no se ve, ¿qué vamos a anotar en el libro? Ay, es que el nombre del médico se llama Edgar Plaza. Ajá, y el resto, y la cédula, y el número, y el permiso, no está. Entonces el sello no servirá. Entonces uno, ¿qué hace en ese caso? Señor, señora, qué pena con usted. Disculpe, es que en este caso el sello no se ve. Usted podrá ir a consulta nuevamente o decirle al médico que vuelva y selle el récipe, o en algunos casos, pues, dependiendo, ¿no? Uno, pues, para hacerle favor, uno le dice, présteme el otro récipe, las indicaciones, y uno verá que en los otros récipes a veces tiene el sello bien puesto, y uno pues anotará rapidito con en el otro récipe, uno tomará nota de eso, y lo anotará por detrás. Eso es como un favor, porque debidamente no se puede hacer. Dice, para la venta de psicotrópicos, el Ministerio de Sanidad exige y autoriza las siguientes especialidades. Es decir, cuando vamos a vender psicotrópicos, yo no puedo vender con cualquier sello de médico. Las siguientes especialidades son las que el Ministerio del Poder Popular para la Salud autoriza. ¿Cuáles son las especialidades autorizadas para psicotrópicos? Neurólogos, psiquiatra, medicina interna, cardiología, profesorala, y todo eso nosotros tenemos que aprendérnoslo, sí, todo. Solo que eso se aprende con el tiempo. Yo solo se los explico, solo nombro para que ya tengan la idea, la noción. Sé que es algo largo, pero así es. O sea, así es. Esto a todos nos toca aprendérnoslo así. Más bien yo trato de resumirlo lo más que pueda. Si hubiese una manera más fácil lo haría, créanme. Neurólogo, psiquiatra, medicina interna, cardiólogo, traumatólogo, estos son los que sí están autorizados. Es decir, debe tener esta especialidad. Ahora, ¿cuáles son los que no están autorizados para vender un psicotrópico? El Ministerio del Poder Popular para la Salud dice que ginecología, pediatría, veterinaria, oftalmología, médico de familia o medicina familiar, médicos cubanos, de eso que se ve mucho acá en Venezuela, médico integral o medicina integral, que son los del gobierno, ¿sí? Y residentes de medicina, que serían más bien como pasantes de medicina. Es decir, si un paciente nos llega a nosotros a comprar un psicotrópico, recuerden que ya se los anoté por acá arriba, resumidos, un psicotrópico o un estupefaciente, si les van a comprar alguno de estos, con un sello húmedo de estos, por ejemplo, ginecología, pediatría,
Y todos los que ya nombré, obviamente uno le dice, ay señora, qué pena, no le puedo vender el récipe porque el sello no me sirve. Es que, no, claro, el paciente se va a poner molesto y cómo no me sirve, cómo es posible. Entonces uno tratará de hacerle entender que no somos nosotros los que lo exigimos, sino que el Ministerio de Sanidad se lo exige al farmacéutico y el farmacéutico a su vez lo debe exigir en la farmacia a su personal. Y el personal debe cumplirlo, no es opcional. No es si ustedes quieren o no quieren, es que tienen que hacerlo. Si ustedes no hacen esto, el farmacéutico una vez lleve los récipes a que los revisen cada primeros 5 días de mes, si algo está mal al farmacéutico lo van a amonestar. Y si hay 3 amonestaciones le pueden suspender el título y el ejercicio temporal por un récipe. Sí, por eso es que me enfoco a explicar todo esto. ¿Ok? Todo esto por un récipe. Porque les dije al inicio, son documentos legales. Bueno, eso en cuanto a psicotrópicos y estupefacientes. Pero mira que la sección 9 nos dice que para la venta de antibióticos, insulinas, vacunas, pues todos los sellos están autorizados. Cualquier sello me sirve, no importa si residente, si pasante, si sí, cualquiera sirve. Lo delicado es para psicotrópicos, ¿ok? Para antibióticos, insulinas, vacunas, cualquiera sirve. Inclusive está para los abortivos. Bueno, para abortivos solo sirve médico ginecólogo obstetra. No va a llegar un récipe de un abortivo con un pediatra. Así como que no concuerda, ¿verdad que no? El récipe debe ser el mes en curso. ¿Por qué debe ser el mes del curso? El mes que va cursando, el mes que va corriendo. Porque si estamos hablando y controlando el mes por ejemplo, ahorita estamos a 2 de octubre, ya pasó el mes. Yo no puedo llegar el mes de octubre a entregar los récipes de octubre y entregar récipes de febrero y marzo. No se puede. Eso es normativa del ministerio. No son cosas de nosotros, es normativa. Solo debemos hacer cumplir. Para los psicotrópicos, volvemos. Debe tener el récipe, cuando se hace el récipe para psicotrópicos solo debe contener un fármaco psicotrópico, no puede tener varios. Es decir, aquí debe decir Rivotril, listo. Bromazepam, listo. No puede decir, no, mira, Rivotril, Atamel, Centrum, si tiene varios medicamentos, el récipe automáticamente queda anulado, no sirve. ¿Ok? Para antibióticos si no hay problemas, para antibióticos pueden estar todos juntos. Puede ser salbutamol, loratadina, jarabe para la tos y acitromicina, que es el antibiótico controlado, no importa. El problema es que si le vamos a quitar el récipe por la acitromicina, ¿cómo va a comprar lo demás? Entonces en ese caso le podemos decir que le saque copia. Para la venta de antibióticos e insulinas puede ser copia, le damos la copia al paciente y nos quedamos nosotros con el original. Para antibióticos y vacunas. Para psicotrópicos siempre debe ser el original. Si el paciente te llega con una copia, no sirve. No, es que tengo la copia, no sirve, no, pero es que aquí está todos los datos, se ve el sello, se ve todo. Mira, no, qué pena, señor, no se lo puedo vender con la copia, solo con el original. Ustedes se preguntarán, ¿por qué con antibióticos sí, por qué con psicotrópicos no? El deber ser sería que con antibióticos tampoco. Solo que pues uno trata de ser un poco benevolente. El problema es que la gente se acostumbra. Acá en Venezuela hay un libre albedrío, la gente hace lo que quiere. Es difícil, es difícil. Tratar de hacerlos felices a todos es difícil. Pero con psicotrópicos es algo exigible, inamovible, obligatorio, es algo de que sí o sí. Debe ser siempre original en psicotrópicos estupefacientes. Porque si un paciente que viene a comprarte un Rivotril o un diazepam, que son drogas altamente adictivas, te llega con las copias, ¿por qué tiene copia? Porque ya entregó el original, es decir, ya compró el original, ¿me entiendes? Entonces se supone que no le podemos vender otro porque entonces vamos a caer en farmacodependencia. Tampoco le podemos vender un psicotrópico estupefaciente cuando te llega con las indicaciones, o sea, con el segundo récipe. Si el paciente te llega a comprar con el segundo récipe de indicaciones y uno le dice, señor, disculpe, este récipe de indicaciones no me sirve. ¿Cuáles son las indicaciones? La que me dice tomar una tableta cada 8 horas. Esas son las indicaciones. Esa no sirve para vender ni antibióticos ni psicotrópicos. Y usted dirá, pero ¿por qué se tiene el sello húmedo? Porque si el paciente está comprándote con indicaciones es porque ya compró
el primer tratamiento, o sea, ya le quitaron el primer récipe. Y si se lo quitaron es porque ya lo cumplió. Y si el médico no le dio más récipes, es porque no debe comprar más. ¿Ok? Complicado, ¿verdad que sí? Se deberá solicitar obligatoriamente el récipe original y nunca la copia. Las indicaciones en antibióticos y biológicos. Esto es opcional para antibióticos y biológicos. Ok, mira, repito. Se deberá solicitar obligatoriamente el récipe original y nunca la copia o las indicaciones, lo que ya comenté. En antibióticos biológicos esto es opcional, una vez se hace como que el favor, lo que ya decía, pero luego vuelvo a recalcar que en psicotrópicos es algo obligatorio, vamos a ponerlo de color rojo, ¿sí? Luego dice, para la dispensación de abortivos, o sea, ya estamos hablando de Sirtotec o Artrotec o Misoprostol, dice, para abortivos se debe cumplir con todo esto lo que ya mencionamos. Para abortivos se deberá cumplir con todo lo antes mencionado, pero además ahora se debe anexar otra información, otro tipo de recaudos, sin objeciones, obligatorio. Es decir, el récipe ya debe cumplir con todo esto que ya nombramos arriba. ¿Sí? Pero ahora también debemos colocar o se deberá exigir al paciente un informe médico. Amor, bájalo, por favor. Debemos exigir un informe médico de los tetra, del médico, donde se indica o se explica por qué se le debe interrumpir el embarazo a la paciente. ¿Sí? Entonces ya no es solo con el récipe. No, mira, aquí está el récipe, tiene el sello. Sí, lo puede tener, pero igual ya no puedo. Tiene que tener un informe donde se explica el por qué se va a interrumpir el embarazo. ¿Ok? Es obligatorio. Luego también debemos colocar el eco donde se muestre el nombre del paciente, porque a veces hay venezolanos que llegan en serio, llegan con copias de ecos de otro paciente porque los compran, porque los buscan o porque es del mismo paciente pero hace 3 años. Lo hacen, pues la gente inventa mucho. La copia de cédula a color y el informe ni récipe debe tener más de 5 días luego de su emisión. ¿Sí? Entonces, esa es la información que debe tener récipe solo para quitarlo, para retenerlo. Es largo, ¿verdad? Bueno, esto uno se lo va aprendiendo con el día a día. El día a día es importante que el personal de farmacia sepa esta información. Luego, ya para terminar, muchachos, ya para terminar, sé que es una clase larga, sí, pero es necesaria. Dice, una vez que retenemos el récipe, una vez que ya tenemos el récipe en nuestras manos, de que pasó toda esta información, y esto es algo que se debe hacer en segundos, uno agarra el récipe y rapidito no lo ve. Aquí está el nombre del paciente, acá está el nombre del médico, aquí está bien escrito el medicamento, tiene la dosis, los miligramos, la cantidad de cajas, perfecto, aquí está el sello húmedo, está muy bien la especialidad, eso es algo que se hace rapidito, solo que debes saberlo. Entonces, ya una vez si el récipe está bien, entonces ahora ¿qué tiene que hacer usted? Debe quitar el récipe. Bueno, señora, disculpe, ¿me permite el récipe? El récipe se queda, sí, como no, señora. Lo que pasa es que para poder vender este medicamento, el récipe se debe quedar. ¿Y cómo me lo voy a tomar? Señora, para eso tiene las indicaciones. ¿Y cómo voy a comprar lo demás que me hace falta? Ah, señora, si quiere, con las indicaciones lo puede comprar, porque como no tiene más fármacos controlados, si fuera antibióticos, entonces le podemos también sacar una copia y recuerden, siempre le debemos dar la copia al paciente, la copia. El original siempre es para la farmacia. Si el paciente se pone conflictivo y usted no sabe cómo trabajar con él, señora, no se preocupe, disculpe, ya le llamo al farmacéutico para que él hable con usted. Y listo. Porque recuerden que cuando ustedes son novatos y están comenzando, el ser humano siempre va a tratar de aprovecharse de su inocencia y tratará de humillarlos y hacerlos sentir pequeños. Entonces a veces es difícil, uno tiene que ser firme, pero no grosero con ellos. El cliente siempre tiene la razón, así no la tenga. Pero bueno, hay casos donde pues, si usted ve que no puede, señor, no se preocupe, disculpe. Ya le llamo al farmacéutico o ya le llamo al encargado de la farmacia, pues para que él le explique bien y créame que ellos sí lo harán entender. Entonces, bueno, una vez que vamos a quitar el récipe, dice, esto se debe colocar, esta información se debe colocar con un sello, o sea, en la parte de atrás del récipe, detrás, hay un sello generalmente bastante grande y se coloca detrás del récipe. Y ese sello, ¿qué información contiene? Esta que les coloca acá. Entonces, antes de que el paciente se vaya, ustedes le dicen, hola, ¿cómo está, señora? Disculpe, aquí tengo el medicamento, todo está perfecto.
traten de hacer esto cuando el paciente ya haya cancelado, ¿ok? Cuando ya haya pagado el fármaco antes de entregarlo, usted lo va a hacer. Entonces fíjate lo que dice, hay 3 partes de información que debe tener el récipe. Número 1, parte número 1 dice, datos del comprador o del paciente. Entonces vamos a colocar, uno le dice, señor, nombre, normalmente va a ser del paciente o del comprador. Nombre, Juan Pérez, ¿ok? Dirección, la localidad, no es necesario colocar la dirección completa, ¿no? Que me diga, vivo en el centro, vivo en Barrio Obrero, vivo en La Concordia, Rubio, solo la localidad, ¿sí? Importante colocar el teléfono y el número de cédula o pasaporte si fuese el caso. Automáticamente vamos a colocar el nombre del medicamento, será clonazepam o ribotril. Si el medicamento decía, el récipe decía, el nombre del principio activo clonazepam, pero entregamos un ribotril, que es clonazepam, o sea, si nos pedían genérico y entregamos marca, acá deberemos colocar el nombre de la marca, ¿ok? Si nos pidieron un antibiótico que era ciprofloxacina y nosotros entregamos ciproxina, o sea, el mismo, pero de marca, o sea, no entregamos genérico, sino que entregamos de marca, debemos colocar el nombre de la marca. Colocaremos ciprofloxacina, ¿ok? Siempre y cuando sea el primero un principio activo. Debemos colocar la dosis, que obviamente debe ser la misma, y la cantidad de cajas. Lo de la cantidad de cajas, mucho cuidado, porque si el récipe en la parte de adelante dice una caja, obviamente acá en la parte de atrás usted no puede decir, entregué 4 cajas. ¿Por qué entregaste 4 si delante dice una? ¿Por qué le vendiste un medicamento de 1000 miligramos si delante decía 500 miligramos? ¿Me entiendes? O sea, la información de atrás debe coincidir con la de adelante. ¿Ok? Y por último, los datos del vendedor. Es decir, acá colocaremos el nombre, Ana María Pérez, el número de cédula, el cargo. Aquí colocará asistente de farmacia, aprendiz de farmacia, auxiliar o farmacéutico. Y la fecha de la venta. La fecha de la venta es importante para saber en qué mes, en qué mes se vendió. Muchachos, esta es toda la información que hay que colocar. Una vez ya el RCP tiene esa información, ya podremos dirigirnos a la oficina del farmacéutico y entregarle el récipe retenido, porque recuerden, toda esta información es para los récipes retenidos. Entonces, toda esa información, ya una vez contenida en el récipe, nosotros vamos, primero, antes de sacar el medicamento que es controlado, la doctora te va a decir, a ver el récipe, te lo va a pedir. Si todo está bien, la doctora o el doctor, el farmacéutico, te entregará el medicamento y te dirá, me trae récipe. Usted va, atiende, termina de llenar estos datos y una vez ya todo está listo, el paciente se fue y usted mira, doctora, doctor, aquí está el récipe. ¿Sí? Ya con los datos y listo, usted se va a seguir atendiendo, pero ahora el farmacéutico al final del día o al día siguiente, nomás llegue, él se sienta, agarra todos los récipes del día anterior, los de antibióticos, los de psicotrópicos, los de insulina, los de vacunas, y agarra récipe con libro de antibióticos, psicotrópicos con libro de psicotrópicos, biológicos o vacunas con libro de vacunas, y empezará. Antibióticos en libro de antibióticos. En los libros, cada página corresponde a un principio activo. Entonces colocará, hoy se vendió una citromicina, y ¿por qué la información del sello del médico? Porque en el libro se deberá colocar nombre del médico que indicó eso, el número del permiso, el colegio de médicos del médico que recomendó ese medicamento. Entonces, en el libro, toda esa información que se recolectó en el libro se va a colocar. Se va a colocar nombre del medicamento que entregamos, los miligramos, la dosis, nombre del médico, colegio, no, perdón, el permiso del colegio del médico y del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Debemos colocar el nombre del paciente y la dirección. ¿Ok? O sea, toda esa información que exigimos en el récipe es porque se va a colocar en el libro. ¿Ok? Y en la parte de atrás igual la dirección y todo eso. O sea, eso lo pedimos es porque va a un libro. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Resulta que esos son medicamentos controlados, como ya dijimos al inicio. Entonces, eso se utiliza porque si el día de mañana o cualquier día sucede algún imprevisto y se murió un señor o una señora, ¿y por qué se murió? Porque estaba tomando altas dosis de ribotril. Entonces van a preguntar, ¿y cómo lo compró? ¿Cómo lo consiguió? No, lo compró en la farmacia Cuadro. Van a dirigirse a la farmacia Cuadro. ¿Por qué? Bueno, venimos a buscar el récipe del mes tal que lo compró el señor tal, del médico X.
¿Ves? Entonces, en la farmacia debe estar esa información. Y una vez tengan la información del médico tratante, entonces ya verán. Bueno, en la farmacia todo está bien porque hay un récipe médico y todo está perfecto y ya tenemos una solvencia. Entonces ahora irán a donde el médico y buscarán qué pasó. ¿Entiendes? Esos récipes son porque si el día de mañana sucede algo malo y algún paciente muere o hay algo extraño, hay como una especie de contrabando y todos los récipes son del mismo médico, hay que hacer una investigación legal, ¿ok? En serio, una investigación legal y hasta forense. De hecho, tengo la anécdota hace muchos años en una clínica, rápido para terminar la clase, donde se estaban vendiendo extremada cantidad de psicotrópicos, morfina y tafil, que era el prazolam. Y de repente empezaron a ver de que uno sabe cuántos récipes lleva Corposalud. De repente empezaron a ver que estaban llevando extremadamente cantidad de esa morfina y ese tafil, pero hasta 100 récipes de un mismo médico. Ya eso fue muy extraño y tanto así que llegó el 6CPC a la farmacia. El 6CPC es como decir el FBI de Estados Unidos. Claro, no tan prestigioso. Pero bueno, el 6CPC, que son una especie de peritos y harán una investigación de ver qué estaba pasando. Y resultaba que una de las personas del depósito tenía un amigo médico y entre ellos dos estaban vendiendo los psicotrópicos y lo estaban vendiendo hacia otro país. Entonces, bueno, ellos dos fueron presos y todo eso. Y bueno, fue una investigación bastante loca. Yo recuerdo que estuve de guardia cuando esa gente llegó. Yo, uy, Dios mío, que yo no haya vendido ninguno. Y así le hubiese vendido, yo no era culpable. Sí, los culpables ya eran ellos. Pero bueno, esas son las anécdotas. Muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Espero les deje algún aprendizaje. Repasen la clase, traten de aprender y recuerden, esto deben conocerlo y saberlo para las pasantías. Cuando ustedes vayan a comenzar las pasantías en una farmacia, deben saber y conocer esto. Y les recuerdo también que estas son normas aplicables en Venezuela. Todo el procedimiento puede ser lo mismo en cualquier país de Latinoamérica, pero las normas pueden cambiar. Aquí de repente, como vimos en la clase, pueden haber cosas que pueden cambiar y variar y uno puede decir, no, vamos a hacer el favor, pero en otros países no, es algo obligatorio. Entonces, hasta aquí, un abrazo, que estén muy bien, espero la clase haya sido de su agrado. Hasta luego.